Vamos a estar iniciando una serie de mensajes. Esta serie va a ser bastante corta. Vamos caminando hacia la cruz. Históricamente hablando, hoy se celebra el domingo de Palmas, que fue cuando el Señor entró a Jerusalén. Y también históricamente en este domingo se cumplía la semana 69 de la profecía que dio el profeta Daniel, el día que entró el Señor a la ciudad de Jerusalén. Y luego pues los que estudian la profecía bíblica, ahí el plan de Dios con el pueblo de Israel, ahí no es que termina, sino que se pone un paro y luego Dios comienza a tratar con el pueblo gentil, y por eso es que todavía faltan aún 7 años más que se van a cumplir con Israel después de que la iglesia haya sido llevada al cielo. Amén. ¿Les parece interesante eso? Ya luego se van a abrir la inscripción al Instituto Bíblico otra vez y vamos a tener la oportunidad por ahí de hablar más acerca de eso. Próximamente viene también la maestría en escatología bíblica, que eso va a ser de mucha bendición también para que nos podamos ubicar bien en el plan redentor de Dios. Pero hoy vamos a iniciar una serie de predicaciones bajo el tema redención. Y le voy a pedir que abramos la palabra del Señor en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso o de Efesios, capítulo 1. Ahí nos vamos a detener un momentito y agradecemos a todos los que tal vez nos visitan por primera vez en las redes sociales, una bendición, y los que nos visitan acá por primera, segunda vez, y los que nos visitan de vez en cuando también, bienvenidos. Por allá los veo, vino con lentes para que no lo conozcamos. Bienvenido ese vecino del pastor David. Es una bendición también tenerles acá con nosotros, y yo siempre le digo a la gente, no se siente extraño, aunque veo que se me están segregando, como que te sentaste con los salvadoreños. Allá les toca a los salvadoreños, los mexicanos están, ¿a dónde están? No, se me revolvieron hoy. Hay días que se me separan. Pero qué bendición. Yo siempre le digo a la gente, se congregue en esta iglesia o no se congregue acá, son nuestros hermanos. Obviamente, si no se ha convertido al Señor, pues hablando aquí del término bíblico, son nuestros amigos. Amén. Y si van a otra iglesia, podemos ser siempre amigos, podemos ser siempre sus hermanos, y es una bendición. Y si en algo les podemos servir, ya sea que se congreguen en esta iglesia o que se congreguen en otra iglesia, si en algo les podemos servir, aquí estamos también para servir en todo lo que esté en nuestra posibilidad. Acostumbramos aquí ponernos de pie para leer la palabra del Señor, todos los que puedan. Efesios capítulo 1, versículo 3. Y cuando lo tengan me dicen amén. Efesios. Esta es una de las cartas llamadas las cartas de la prisión, de las que Pablo escribió desde una cárcel. Y es interesante ver cómo el apóstol, a pesar de las cadenas, él seguía trayendo inspiración, trayendo ánimo a la iglesia. Y dice el versículo 3 de esta carta, siempre honrando al trino Dios, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Voy a hacer una pausa ahí tantito, porque a veces pasamos de paso. Pablo está diciendo ahí rápidamente: bendito sea nuestro Dios, y que ese Dios del que él está hablando es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amén. Hasta ahí vamos a llegar.
Padre eterno, gracias, Señor, por su palabra que hemos tomado en este momento, Señor. Le damos gracias, Señor, porque en su gran amor usted envió a su Hijo, Padre eterno. Le damos gracias, Señor, porque cuando vemos acá, podemos ver, Señor, cómo ese plan perfecto desde antes que existiera vida, Señor, ya usted lo tenía. Su palabra aquí nos dice que tenemos en Él redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros. Gracias le damos, Padre eterno, en este momento, porque tuvo el acuerdo de nosotros, Señor. Cuando nadie pensaba en nosotros, cuando nadie nos amaba, cuando nadie nos amó, usted dejó su trono de gloria, se humilló hasta lo sumo, dice su palabra. Le damos gracias, Señor, porque tomó esa forma de hombre y estando en esa condición de hombre, fue a la cruz a morir por nosotros. Le damos gracias, Señor. Adoramos su nombre. Amén y amén. Gracias a Dios. Qué bendición. Pueden tomar asiento. Es una gran bendición. Al hablar de esta palabra redención, como sea, a mí se me venía a la mente en el tiempo que yo viví en El Salvador hasta los 19 años, y ese tiempo de los 10, 12 años hasta que llegué a los 18, 19, fueron tiempos de guerra en nuestro país. Hermano Ezequiel se acuerda quizás, ¿verdad? Hermano Ezequiel prestó servicio militar por muchos años en El Salvador durante la guerra, y es un milagro que está aquí con nosotros, cómo eran esas situaciones en ese tiempo. Creo que hermano Mauricio se medio acuerda también, ¿verdad? Dice que le quedaron grabados de por vida los silbidos de las balas que le pasaron una vez cerca. Entonces me ponía a pensar yo en eso, porque esa palabra era bien común en aquel tiempo, porque secuestraban la gente y luego pedían un rescate para traer a las personas. Y muchas veces, algunos tal vez se lograron escapar, otros, como había como ese turmoil que dicen acá, de aquella gran confusión, a veces por miedo a los mismos enfrentamientos, se descuidaban de la persona que habían apresado o que se habían llevado secuestrado, y a veces la familia andaba buscándolo, y podían haber casos que la misma familia hacía ese rescate también. Entonces eso era bien común. En los tiempos que Pablo escribe esta carta a los Efesios, era también algo bastante común, porque la gente compraba los esclavos, y algunos los compraban simplemente para, como dice, para soltarlos, para hacerlos libres. Y esta palabra redención, al pensarla de esta manera, siempre está hablando de liberación, de rescate, de recuperación, pero también esas son palabras sinónimas, pero también hay un antónimo según la gramática, que es lo contrario, y ese antónimo está hablando acerca de condena, queriendo decir que si no hay una redención, la persona está condenada a morir. Y eso era lo que Pablo estaba hablando aquí en el capítulo 1 de Efesios, aun cuando él dice que fuimos sellados para el día de la redención. Fuimos nosotros comprados, luego nos pone ese sello, porque luego vendrá el Señor a recogernos. La historia va más o menos así. Cuando dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo para el día de la redención, está hablando de las costumbres de aquel tiempo que mandaban la gente de dinero, los amos, vamos a decir así, o los dueños de negocio, mandaban a hacer compras grandes a los lugares de mercado de Roma, y le daban el anillo a uno de los siervos para que se fuera adelante a apartar lo que necesitaban.
como cuando en aquellos tiempos que ponían las cosas aquí en layaway, la gente de hoy no sabe qué es eso. Hoy nada más pasan la tarjeta de crédito. En ese tiempo no había tarjeta de crédito, la iba pagando uno por poquito. Cuando lo terminaba de pagar, entonces lo traía, pero era de uno, no venía con una deuda. Amén, qué bendición, ¿verdad? Entonces los mandaban y allá recogían lo que necesitaban, pero andaban ese sello y se lo iban poniendo. Como quien dice, este saco de maíz le pertenece a él, le ponían el sello. Esto le pertenece, iba poniéndole el sello. Cuando llegaba el dueño con su dinero, entonces ya sabía, todo está acá, tiene su sello, él pagaba eso para llevárselo por completo. Entonces es la idea que está haciendo el apóstol Pablo acá, que nosotros fuimos sellados porque viene un día, el día de la redención. Entonces nosotros en un principio habíamos quedado totalmente destituidos de la gloria de Dios y nacimos con una condena, pero Pablo está diciendo acá que nosotros fuimos comprados por ese precio y ese precio de sangre. Ahora, lo interesante acá es porque él dice que fuimos nosotros también planeado esto desde antes de la fundación del mundo. Cuando yo me pongo a pensar eso, nos damos cuenta nosotros que Dios desde antes de que nosotros pecáramos, Él ya había creado este plan. Y ese plan siempre venía desde el nacimiento de Jesucristo, siempre iba apuntando hacia la cruz, que Cristo iba a venir a derramar toda su sangre para pagar por nuestros pecados. Y este momento es un momento tan crucial porque a nivel mundial se celebra lo que es la Semana Santa o la resurrección de Cristo Jesús. Y decimos nosotros, sí, todo el mundo se da cuenta. No todo el mundo se da cuenta. Hay países comunistas que no celebran la resurrección de Jesucristo como la podemos celebrar nosotros. Aunque trae ciertos confusión, la gente siempre haya por qué estar peleando, pelean por la Navidad porque no fue en diciembre, luego por el día de resurrección. Al menos sabemos nosotros que Cristo vino a este mundo, amén. Y celebramos que Jesucristo vino a este mundo, que allá en Belén nació esa esperanza. Luego también nos debe de dar ese gozo porque somos la única entidad religiosa que podemos celebrar con toda certeza la resurrección de Jesucristo, porque allá en Jerusalén hay una tumba que está vacía. Muchos otros países no pueden celebrar eso porque el Dios de ellos todavía están los huesos enterrados ahí, pero el Dios que nosotros adoramos, ese Dios está vivo. La Biblia habla que cuando apedreaban a Esteban, él abrió los ojos y pudo ver al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre, y es el que ha prometido que al momento que suene la trompeta, los muertos en Cristo van a resucitar, y como Él ha resucitado, nosotros de igual manera vamos un día a resucitar. Entonces, la resurrección de Jesucristo es el milagro más grande que registra la palabra del Señor y sobre la cual descansa nuestra fe cristiana. Amén. Pablo dice que si Cristo no hubiera resucitado, van afuera nuestra predicación, van afuera nuestra esperanza. Ahora, Cristo ha resucitado y de esta manera nosotros celebramos que el Señor Jesucristo está vivo. Y durante estas 2 semanas vamos a caminar así un poquito, en que sea a la carrera hacia la cruz. Allá en Jerusalén hay un camino que le llaman la Vía Dolorosa, y es el camino que el Señor tomó y yendo hacia el Calvario. Pero en ese camino Él pagó ese precio para que nosotros tengamos redención. Amén. Me acordaba yo al hablar de esto, creo que el pastor David creo que contaba esta historia hace un tiempo, cómo figurar esta redención, que cómo el Señor nos compró a nosotros. Y yo escuché, la primera vez que escuché esa historia, la contó alguien de Guatemala, y estaba hablando de un niño que hizo un barquito. ¿Han escuchado?
Creo que hasta una canción hicieron, una alabanza hicieron de eso. ¿Cómo se llama? Arjona, de Guatemala. Bueno, ¿vea? No se acuerdan, no lo he escuchado. Algo así, sí. Acerca de ese niño, ¿será que yo soy el único que tengo más de 40 años aquí? Acerca de ese niño que construyó un barco con un buen propósito de jugar con él en el río que tenían cerca de donde él vivía. Entonces construye ese barquito y cuando terminó el proyecto, me lo imagino yo pequeño, quizás porque era de juguete, no era para subirse en el barco. Y cuando terminó el proyecto lo lleva al río, pero luego para su sorpresa el viento lo traicionó y el viento le pegó no para el lado donde él esperaba y se lo llevó y ya no lo pudo alcanzar, y una vez salió más para el otro lado, dice que como en la corriente se lo llevó y el niño llegó desconsolado a la casa porque su barco se había perdido y continuó como quien dice la vida como si nada. Para sorpresa, un día que andaba en la ciudad vio su barco de venta en una vitrina en el mercado, y obviamente si él pasó meses quizás trabajando en aquella obra, lo conoció enseguida y entró a la tienda y con la misma dijo agarrarlo y dijo: este es mío. Y le dijo el dueño: no, un momentito, yo se lo compré a alguien, le dice, y este es mío, no es tuyo. Entonces él entendió y se fue para la casa y empezó como a colectar dinero y a pedirle dinero a sus padres, porque tenía que comprar ese barco que él había encontrado, que era el que él había construido. Y bueno, la historia es larga, pero él llega y compra su barco nuevamente. O sea, él lo había hecho, lo perdió, pero luego lo encontró en un pawn shop, dicen aquí en Estados Unidos, donde venden las cosas. Mejor no voy a explicar eso. Donde venden cosas usadas. Y lo encuentra, dice, en aquella tienda y con la misma lo compra. Pero lo interesante, dice, la historia cuenta que aquel niño iba con el barquito cantando, riéndose, contento, y le decía: tú sos mío 2 veces porque yo te construí y ahora yo te compré. Eres mío 2 veces porque yo te hice y ahora yo te compré. Y me imagino la alegría de Jesucristo ahora. Tú está tan feliz de saber que Él nos hizo y luego también Él nos compró a precio de sangre y le pertenecemos a Él. Él decía: tú eres mío 2 veces, gracias a Dios. Y Pablo escribe esto humanamente hablando desde una prisión, pero me imagino que a pesar de las cadenas, a pesar de lo que tenía él encima, él nos lleva más allá del tiempo cuando él dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. No fue que a última hora Dios tuvo que hacer un plan B, como dicen acá. Me pongo a pensar cuando suceden los desastres naturales aquí en Estados Unidos. Rápido empiezan a poner los equipos de rescate, a mandar ayuda a los diferentes lugares, a poner hospitales móviles, las tiendas de campaña. El plan de Dios no fue de esa manera. Dios sabía que el hombre le iba a fallar, pero su plan de rescate no fue un plan de emergencia. Antes de que el hombre pecara, Dios había decidido redimirlo. Antes de que el hombre pecara, Dios ya tenía un plan. La Biblia dice que el cordero fue inmolado aún antes de la fundación del mundo. Se da cuenta aún en la creación, cuando Dios comenzó a crear todas las cosas, cuando dijo que era el momento de crear el hombre, entonces no dijo sea el hombre, sino que dijo hagamos el hombre. Aquí él incluye la Trinidad, porque sabía que iba a necesitar a su hijo para que viniera un día a pagar el rescate, porque el hombre más después se iba a perder la relación y iba a quedar condenado de por vida. Pero gracias a Dios que aparece en la foto, aparece allí en el plan el Señor Jesucristo para redimirnos a nosotros. Qué bendición de saber que tenemos un Dios que no reaccionó al pecado, sino que ya Él sabía que el hombre le iba a fallar. Amén. Y es lo que Pablo está diciendo acá, que había un plan
que Dios tenía para nuestra redención. Y aquí lo vemos detallado nosotros en estos versículos que escribe aquí a la iglesia de Éfeso. Número 1, vemos nosotros que es un plan eterno. Aquí dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo, antes de que todo esto pasara. La redención no comenzó en la cruz, no comenzó allá en Belén de Judea, no comenzó con los pastores, no comenzó con el anuncio, no comenzó con la Virgen María, no había empezado ahí, ni tampoco comenzó el día que Cristo murió en la cruz. Allí se consumó el plan que Dios tenía cuando Él dijo: consumado es. Esto traía un plan desde el principio. Ya desde que el hombre pecó, ya venía ese plan figurativo. Cuando la Biblia habla que Dios expulsó al hombre del huerto y lo sacó hacia afuera y puso los dos querubines allá al frente. Amén. Y luego el Señor sacrificó un animal y de aquella sangre lo tomó como rescate con aquellas pieles de esos animales. El Señor cubre el pecado de aquella primer pareja. ¿No le parece bien interesante que el arca del pacto, donde se derramaba la sangre, el propiciatorio ahí encima, donde estaba la misma presencia del Señor, ahí están también esos dos querubines? Porque eso era lo que separaba al hombre de Dios. Cuando Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, el hombre se perdió, pero gloria a Dios que el Señor preparó un plan desde la eternidad para que el hombre no quedara en aquella condición, sino que en el plan de Dios es que el hombre sea salvo, que venga a los pies de Él. Gracias a Dios que la cruz no fue un accidente, fuimos escogidos en Cristo Jesús, aún antes de que nosotros metiéramos las patas. Amén. Ese idioma es salvadoreño quizás, ¿verdad? Antes de que uno diga I messed up. A veces hay palabras que tal vez no son bien interpretadas en otros lugares, ¿verdad? Pero hay gente que ha venido a mí y me dice, como que dice uno, ¿qué es lo que está pasando? Y la regué, dije nomás. Ya uno sabe que algo grande ha pasado. Y esa era la condición del hombre en ese momento. Y esa vino a ser nuestra condición. Pero qué bueno es saber que aquí Pablo dice que antes de la fundación del mundo, como le dijo al profeta Jeremías, antes de que te formaras en el vientre de tu madre, yo ya te había conocido, ya sabía quién eras. Amén. A Natanael le dijo, antes de que vinieran acá a hablar de ti, yo ya te había visto allá debajo de la higuera. Queriendo decir que ya Dios nos conocía. Y Dios puso también ese plan, un plan eterno. Desde la eternidad ya estaba planeado esto. En segundo lugar, no solo que era un plan eterno, sino que también aquí nos dice que esto era un plan movido puramente por su gran amor. Habiéndonos en amor, dice Pablo acá, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Esto de cuando nos predestinó a nosotros, si usted ha escuchado acerca de la predestinación y la elección, y dijo alguien, si nunca ha escuchado de eso, mejor no piense en eso. Le preguntaron a alguien un día, algunos conocen esa doctrina del calvinismo y el arminismo, y le preguntaron a él, ¿usted es calvinista o es arminista? Y él le dijo, yes, le dijo nomás. Y se queda viendo, no, ¿cuál de los dos? Le dice. Y ya le dijo, yo soy carminian, le dice, soy de los dos, le dice. Porque los dos, ¿cuántos han escuchado acerca de eso? Literalmente. Uno, dos nada más. Tienen que venir al Bible College. No hay otro más, tienen que venir al Bible College.
Y dijo alguien, voy a hablar de este tema, de esta predestinación. Dice, es perfecto para dividir iglesias. porque hay gente que, muchos conocieron a John MacArthur, ¿verdad? Y muchos hablan y andan la Biblia de estudio de John MacArthur. Y es una de esas personas que creyeron que esta predestinación enseña que Dios predestinó a unos para ser salvos y a otros no, en otras palabras. Entonces, básicamente, hay gente que agarra esa mentalidad y dice, a lo mejor quizás no soy de esos predestinados, mejor me quedo así como estoy, porque de todas maneras, vaya a la iglesia, haga lo que haga, nada va a funcionar, porque ya a lo mejor estoy en ese grupo de los que fueron predestinados o elegidos. Y eso creó grandes divisiones hace 400, 500 años atrás. Y lo interesante es que los que salieron con esa doctrina de Jacobo, Arminio y Juan Calvino murieron y ni cuenta se dieron que generaciones iban a quedar peleando por ellos. Y ellos murieron, ellos están descansando y la gente todavía aquí peleando y los concilios dividiéndose a causa de ese problema. Pero no, eso, porque está la palabra acá, voy a tocar esto, pero no significa que Dios predestinó unos para ser salvos y otros para no, porque eso sería contradictorio a lo que su misma palabra dice. Amén. Que de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Amén. Entonces, si la persona cree, no es que va a tener un grupo que ya Dios escogió. Dios los predestinó a todos para que seamos salvos por medio de Jesucristo, pero no todos van a responder al llamado que Jesucristo hace. Amén. La Biblia dice en Pedro, segunda de Pedro 2:3, que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad. Esa es la voluntad de nuestro Padre. Y esto aquí dice que es en amor, por su gran amor, Él puso ese plan grande para que nadie perezca. Así como salió a buscar la oveja que se había perdido, así el Señor vino a buscarnos a nosotros para que nosotros no experimentemos la condenación eterna. Amén. ¿Me van entendiendo, hermanos? De verdad. Alabado sea su nombre. Ese era un plan desde antes de los siglos, desde antes de la fundación del mundo. Y también es un plan eterno, porque aquí dice el apóstol Pablo que Él nos escogió a nosotros antes de la fundación del mundo. Pero luego también está hablando que este plan, en tercer lugar, trae también un propósito. Ahora, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Dios nos ama como somos, pero Él no nos quiere dejar así como somos. Amén. Nos han hecho preguntas bien interesantes a nosotros. Número uno, si puede una persona homosexual o lesbiana venir a la iglesia. Pueden venir a la iglesia. Y el plan de Dios es que vengan a escuchar el mensaje de salvación, ¿sí? Porque me preguntaron también de esos que andan vestidos de animales. O ponemos un sign en la puerta, no pets allowed. Quizás, ¿verdad? Y los llevan para el veterinario acá, que les vayan a hacer un chequeo, que los vayan a vacunar, a lo mejor alguna enfermedad, si vienen vestidos de animal. Entonces el plan de Dios nos ama como nosotros somos, pero Él no nos quiere dejar así como estamos. Aquí dice que Él nos llamó a nosotros, pero también quiere que nosotros experimentemos no solo la santidad de ser santos separados, sino que también experimentemos una santificación que es algo progresivo. Y es lo que mucha gente a veces no entiende. Ya somos santos, hemos sido separados, pero Dios espera que esa separación a nosotros nos dé esa vida progresiva para poder alcanzar la estatura de Cristo. Por eso aquí dice que sea una persona
que vaya creciendo para que seamos santos según el puro afecto de su voluntad, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, está hablando también de un crecimiento. Pedro dice que seamos santos porque el Señor también es santo. Que seamos santos en nuestra manera de vivir. Que nuestro caminar sea un caminar que agrade al Señor. Y eso lo vamos a entender nosotros mejor cuando leemos su palabra, porque es la palabra la que nos enseña a nosotros cómo debemos caminar, cómo debemos de andar como hijos. Y esta carta a los Efesios es perfecta para eso. Aquí tiene cómo la persona era antes, cómo estábamos muertos en delitos y pecados, cómo era nuestro caminar antes, cómo era nuestra vida antes. Pero ahora que estamos en Cristo, quítese de vosotros, dice, y empieza a dar la lista. No la voy a decir porque van a voltear a ver, está hablando con él. Quítese de ustedes toda amargura, toda malicia. Amén. Los que robaban antes ya no roben, trabajen. Pero Pablo les da toda esa lista, lo que es Efesios y Colosenses. Es una carta, estas son unas cartas muy interesantes, porque Pablo no está contando o contestando a un problema como lo hizo con las cartas a los Corintios. Cuando él dice, en cuanto a lo que me escribiste, esto es lo que yo ordeno a las iglesias. Pablo en Efesios y en Colosenses, eso a mí me llena, porque yo como dicen, me empapé de estas dos cartas cuando llegué al Evangelio. Me encantaba leerlo, porque Pablo se da cuenta, y mucho eso es lo que sucede con gente que batalla tanto en el caminar cristiano. No sé si los ha visto usted, que agarra como dice aviada un tiempo, luego se nos quedan, luego se levantan otra vez. Y Pablo a lo mejor estaba tratando con algo semejante, y él lo que hace es presentar lo que Cristo ha hecho en nosotros, de dónde nos sacó, porque muchas veces en nuestro caminar nosotros batallamos porque Cristo no se ha formado totalmente dentro de nosotros, y Él quiere que nosotros crezcamos. Por eso aquí ya llegando al capítulo 6, Él dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ahí Él dice: no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades. Amén. Entonces es una guerra continua. Y más atrás en los Corintios Él dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de cualquier fortaleza. Si vivimos una vida derrotada, defeated, muchas veces porque no hacemos uso de las armas que el Señor nos ha dejado. Amén. Y podemos llegar a querer usar la gracia como licencia para pecar. No se trata de esa manera. Hemos sido salvos por gracia. Hemos sido salvos por gracia. Hemos sido llamados a libertad, pero no hemos sido llamados a un libertinaje. La gracia nos liberta del pecado y nos da la libertad para vivir libres en Cristo Jesús, no para hacer lo que queremos, sino para hacer lo que debemos. Amén. Salió bien, ¿verdad? Lo pueden poner en Instagram, no les voy a cobrar. Ese es el propósito de nuestro Dios. Un plan eterno, un plan motivado por el amor, un plan con un propósito: que nosotros crezcamos, que lleguemos a la estatura de Cristo. Y este también es un plan que cambió nuestra identidad. En cuarto lugar, lo que estamos viendo acá. Un plan que cambió nuestra identidad. Aquí dice que hemos sido para ser llamados, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Esta redención no solo nos perdona, sino que nos adopta en esta otra familia, en la familia de Dios. Amén. A los que le recibieron, dice Juan capítulo 1, a los que creen en su nombre,
Ya ahora Dios les dio la potestad, el derecho de ser llamados hijos. Y esa es la guerra con mucha gente, porque dice, todos somos hijos de Dios. Y no puede, como dice uno, negar eso. Si por descendencia todos venimos de Adán, pero por descendencia todos traemos ese pecado, por cuanto todos pecaron y quedaron destituidos de la gloria de Dios. Pero por redención Dios tiene otro grupo separado. Pablo dice que somos coherederos con Cristo Jesús. Y Juan dice que ahora nosotros, al recibir a Cristo, ahora nosotros somos hijos de Dios. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio el derecho de ser llamados hijos de Él. Pablo dice a los romanos que nosotros hemos recibido el espíritu de adopción, Romanos 8:15. Y dice ahora, por lo tanto, ustedes ya no son esclavos, sino que son hijos legítimos. Amén. En eso se convirtió el hijo pródigo cuando llegó de regreso a donde el padre, los esclavos de ese tiempo no andaban calzados, no andaban zapatos. Entonces cuando llega de regreso, la Biblia dice que le pone un traje nuevo, le da un anillo, le estaba dando autoridad y dijo, busquen zapatos para él. Ya eso lo estaba convirtiendo en un hijo, y eso ejemplifica la posición que tenemos hoy nosotros en Cristo Jesús. Amén. Esta es una adopción. Bueno, y vale mencionar, en la cultura romana, la adopción era irreversible. Y eso es igual aquí también. ¿Alguien aquí sabe ese proceso de adopción? Sí, está uno allá que sabe ese proceso. Amén. Y un hermano lo explicó aquí tan bien una vez. Él murió el año pasado de West Virginia y vino a hacer ese proceso de adopción aquí a Gastonia. Entonces, como que él no se dio cuenta que estaba contando ese testimonio cerquita de donde todo había pasado aquí en la corte en Gastonia, en Gaston County, contando la historia. Porque él tenía 3 hijos más y adoptó ese otro niño. Y empezó a contar ese proceso, cómo había sido, todos los papeles, todo lo que había pagado. Y por eso digo que eso era irreversible, queriendo decir que si ahora hemos sido adoptados en la familia de Dios, eso nada lo puede cambiar, que hoy somos hijos y mañana ya no somos hijos. El día que él firmaron los papeles en la corte, todo el expediente de ese niño, de dónde venía, de la familia, todo eso quedó en el olvido, como que dice, lo ponen en esas, donde muelen el papel, el shredded paper que dan acá para moler todos esos documentos. Y a partir de este momento, le dijo el juez, ahí estaban los hijos también, este niño tiene el mismo derecho que tienen estos 3, y si algo te llegara a pasar y hay que dividir la herencia tuya, este niño es heredero al igual que los demás, porque tiene el mismo derecho, y a partir de este día no puedes cambiar de opinión que mañana dices que te arrepientes, porque esto es algo irreversible que no lo puede cambiar. Entonces, de esa manera, el día que nosotros nos salvó, la Biblia dice que el que cree en mí y cree el que me envió tiene vida eterna, no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida eterna. Entonces el Señor ahora nosotros nos ha puesto en otra posición, aunque el enemigo nos había a nosotros oprimido y nos tenía como esclavos, pero viene el Señor Jesucristo como aquel niño cuando dijo, yo te creé, pero yo también te compré, eres mío 2 veces. Él nos creó a nosotros, pero luego la humanidad se descarrió, pero vino Él y paga ese precio, el precio de nuestra redención, para que ahora tengamos adopción nuevamente en la familia de Dios. ¡Qué bendición! Este era un plan que tenía un gran precio. Aquí Pablo dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Imagínense el precio que nosotros tenemos.
Pedro dice que fuimos rescatados de nuestra manera de vivir, no con piedras preciosas, no con nada, lo más caro que usted pueda pensar acá, sino que fuimos rescatados con la sangre de Jesucristo. A los colosenses, Pablo les dice que el acta que nos condenaba a nosotros, el Señor Jesucristo la tomó y públicamente la puso en la cruz del Calvario un día. Amén. Esa es la mejor ilustración que Pablo pudo hacer en aquel momento. Cuando Pilato le puso el rótulo a la cruz que decía Rey de los Judíos, era porque era la costumbre de aquel tiempo de crucificar a los presos a la orilla del camino por donde pasaba la gente, para que la gente tuviera temor. Allá en la orilla ponían esos cuerpos a morir de sol, de sed, de sufrimiento, de golpes. Y arriba le ponían como decimos, el rótulo, el label, la condena que ellos tenían, se lo ponían arriba. Me imagino que los otros decían por ladrones, pero el de Jesús decía Rey de los Judíos, porque él se había llamado Rey de los Judíos, y por eso lo estaban a él enjuiciando ese día, y por eso lo estaban crucificando. Entonces Pablo dice que el acta que a nosotros nos condenaba, Jesucristo públicamente lo hizo allá en la cruz del Calvario. Ahí Él perdonó la primera persona, y eso ahora nosotros, cuando dice en Hebreos que la sangre de los toros y de los machos cabríos, según las ordenanzas y las ceremonias del Antiguo Testamento, dice, eso no te agradó, más preparaste cuerpo, aquí vengo para hacer tu voluntad. Eso vino a hacer el Señor Jesucristo un día, a dar su vida para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Qué bendición de saber el precio de nuestra redención, lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y lo bueno es saber que no fue un accidente, sino que ya de antemano el Señor había preparado esto para venir a rescatar esta humanidad que se había perdido. Gracias a Dios. Qué bendición. Y por eso yo me gozo en saber que el Señor me compró. Amén. Precio de sangre. Ese es el precio de nuestra redención. La humanidad pecó, se descarrió, pero vino Jesucristo un día a dar su vida por nosotros. Vamos a terminar acá, pero vamos a hacer una oración. Y nos ayudan con algo. Hay una alabanza que dice, make your face, Lord bless you. Okay. No somos un accidente, hermanos. Ha sido un plan totalmente del Señor. Y luego pedir si nos ponemos de pie un momentito, por favor. Y vamos a orar, porque me pongo a pensar en lo que decía el pastor David al inicio. Hay gente aquí posiblemente que anda cargada. Y podemos andar por el mundo caminando cargados, pero el Señor nos quiere hacer descansar. Amén. Y aún hay gente que ha llegado al Evangelio y anda llevando esas cargas todavía. No diría la carga del pecado, sino a veces carga de culpa, de un pasado que no lo deja caminar. Pero el Señor quiere que nosotros caminemos libremente. Les contaba en una oportunidad que en los tiempos allá por donde yo crecí, salía gente a vender ¿cómo le dicen? La loza, los comales, las ollas de barro. Artesanía, pero más que todo vendían ollas, comales, sartenes. Y
Son buenos los huevos fritos en esos sartenes, va, de tierra. Y iban con aquellas grandes cargas. Y no se subían a un bus o a un camión porque tenían miedo de ir a quebrar. Y eran gente inocente de los campos, pero la historia breve, un señor paró y lo convencieron que se subiera al camión, que le querían como ir a dar un ray. Y él iba arriba del camión y con aquella carga, está hablando de cargas grandes en la espalda. Y los que íbamos ahí le dijimos, ¿verdad? Le ayudamos a bajarla. Y dije, no, dice, es suficiente que me lleve a mí, dice, y para ponerle también esta carga, dice, al camión, dice, mejor me la llevo yo. Suficiente con que me lleve a mí, no ponerle una carga adicional. Y a veces podemos andar llevando cargas adicionales que no las tenemos que andar cargando. El Señor dijo, pon sobre mí tu carga, que yo te sustentaré. Amén. Ahí con los ojos cerrados, sus manos levantadas. Si usted es esa persona que todavía no ha experimentado el perdón de pecados, aquí dentro de este santuario, allá afuera, solo hay dos tipos de personas: los que ya fueron redimidos y aquellos que necesitan ser rescatados. Cristo pagó el precio de nuestra redención. Si usted no ha recibido a Cristo todavía, en esta tarde el Señor te quiere perdonar. O si se alejó por alguna razón del Señor, Él no quiere que viva alejado, sino que venga antes que sea demasiado tarde. Agradecemos que ha estado con nosotros en esta transmisión y deseamos que Dios haya hablado a su corazón, a su vida a través de esta predicación. Si Dios ha hablado a su corazón y ha aceptado a Jesús como el Señor y Salvador de su vida, permítame orar por usted. Padre Santo, Señor, te damos la honra y la gloria a ti, Jesús. Gracias, Señor, porque sabemos de que aquellas personas que han escuchado este mensaje de salvación, que tú has hablado a su corazón por medio de tu Espíritu Santo, te los pongo en tus manos, que ellos puedan tener una relación íntima y personal contigo como Señor y Salvador de sus vidas. Te ruego que tú los bendigas, que tú los guardes, Padre, y guíalos, Padre Santo, para que puedan crecer en tus caminos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Si desea conocer más de nuestra iglesia, les invitamos a que visiten nuestro sitio web iglesiatrinity.com. Allí encontrarán los horarios de servicios y eventos especiales. Estamos ubicados en Indianland y Lancaster, en Carolina del Sur. Les deseamos verles pronto, están invitados y que Dios me los bendiga.